Bienvenidos a todos. Entonces, nuevamente a esta sección de operaciones entre funciones. Ya nosotros hemos hecho un recorrido desde que estábamos muy pequeñitos, haciendo sumas, restas, multiplicaciones, divisiones con números. Pasamos por distintos conjuntos numéricos como los naturales, los enteros, los racionales, en fin. Y ya pues en este curso vamos a ver cómo se operan las funciones, que es como el tema neurálgico de 11. Entonces, de operaciones entre funciones, tenemos que se pueden formar nuevas funciones a partir de funciones dadas mediante operaciones básicas como la adición, sustracción, producto, cociente. Dadas f y g, dos funciones cualesquiera, entonces podemos definir que f más g, o sea, la suma de esas funciones, es simplemente hacer f de x más g de x. Lo mismo con la resta, lo mismo con el producto y lo mismo con el cociente. Es decir, si yo tengo dos funciones por aparte, me están pidiendo que encuentre la suma de esas dos funciones, pues simplemente unirlas a todas dos y operarlas entre ellas. En cada caso, dice, el dominio de la función resultante consta de aquellos valores comunes de x de los dominios de f y g. ¿Qué quiere decir esto de los valores comunes? Que entre otras cosas, pues lo voy a subrayar, que el dominio de la función resultante va a ser la intersección, los elementos en común, es decir, la intersección de los dominios de ambas funciones. Entonces, para este caso, vamos a tener el siguiente ejemplo. Dadas las funciones f y g, determinar las cuatro funciones resultantes con operaciones básicas y sus dominios. Entonces tenemos f de x, que es la raíz de x más 1, y g de x, que es la raíz de x menos 4. Entonces, para el primer caso que nos están pidiendo, que es encontrar la suma. Entonces, si queremos encontrar cuál es el resultado de f más g de x, pues ya sabemos que sería simplemente coger a la función f de x y sumarle la función g de x. Es decir, que f más g de x es igual, y vamos a coger entonces la primera función, que en este caso es f, que sería la raíz de x más 1. Entonces vamos a poner aquí la raíz de x más 1, más la segunda función, que es g de x, que en este caso es raíz de x menos 4. Eso es sumar un par de funciones. En este caso lo que acabo de hacer es sumar f de x más g de x. Y encontré esa función compuesta que es f más g. Ahora, lo mismo sucede con la resta. Exactamente. Lo único que va a suceder es que va a cambiar de signo. Ya en este caso, en vez de la suma, tendríamos la resta, pues entonces haríamos la resta de las dos funciones. Es decir, que f menos g sería coger f de x y restarle la segunda función, que es g de x. Y ya en este caso no sería más, sino que sería menos. Observe pues que la forma de resolverlo no es para nada complejo. Ahora, en el caso del producto, pues es igual. Ya aquí en vez de tener una suma, perdón, en vez de tener una suma, tendríamos un producto. Vamos aquí a poner por f por g de x, que en este caso pues sería f de x por g de x, y aquí lo mismo con, con este producto de acá, con este producto. Aquí sí podemos hacer algo. Aquí podemos definir que f por g de x
f, perdón, f por g de x sería igual, como esto es un producto de raíces, pues entonces la podemos poner toda incluida dentro de una misma raíz, porque tienen los mismos índices, x más 1 y x menos 4. Está. Perdón. Y para terminar, pues entonces nos faltaría simplemente el cociente, que ese también es muy sencillo. Vamos a hacer en este caso, sería, así, paréntesis, f sobre g de x. En este caso, que es el cociente de la función f sobre la función g, pues entonces haríamos lo mismo, sería f de x sobre g de x. En este caso sería simplemente la función f, que es raíz de x más 1, en el numerador, raíz de x más 1 en el numerador, sobre la raíz de x menos 1, perdón, x menos 4 en el denominador, porque es la función g de x. Ahí. Bien, pero, ojo, aquí con una condición. Cuando hablamos del cociente de dos funciones, se debe cumplir que el denominador, en este caso g de x, tiene que ser distinto de 0. O sea, que aquí también, en el casito que estamos trayendo acá, el denominador también tiene que ser distinto de 0. Ahora, vamos a verificar el tema del dominio. Nos falta mirar cómo es el dominio. Entonces, en ese caso, como decía aquí en la definición, el dominio de la función resultante, independientemente de la operación que sea, puede ser suma, resta, multiplicación o división, cualquiera de las cuatro operaciones que sean, el dominio de esa función resultante va a tener solamente los valores comunes de x de los dominios de f y g. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar primero el dominio de f, vamos a encontrar después el dominio de g y vamos a ver cómo nos da entonces los intervalos de intersección. Entonces, dominio de f. ¿Quién recuerda? Me gustaría saber quién me resuelve esa dudita. ¿Cómo se encuentra el dominio de una función radical, como lo son f o como lo son g? ¿Cómo se encuentra ese dominio? Reemplazando en el denominador 0. Mm, Pues o sea, buscando cuando x es igual a 0. esa sería de las funciones racionales. Pero estoy hablando de la función f, que es una función radical. Bien, como nadie lo recuerda, entonces vamos a recordarlo aquí. Cuando uno tiene una función radical, lo primero que observamos es el índice de la raíz. Y si ese índice de la raíz es par, entonces tenemos que garantizar que lo que tenemos dentro de esa raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Eso no se nos puede olvidar. Entonces, para este caso de la función f, tenemos que garantizar que x más 1 sea mayor o igual que 0. Y de aquí entonces nos va a salir que x tiene que ser mayor o igual, pasando este 1 al otro lado de la igualdad, como está positivo, pasaría negativo, entonces sería x mayor o igual que menos 1. Este que acabo de encontrar aquí es un intervalo. ¿Qué intervalo es ese? Es un intervalo que va desde menos 1 hasta alguno de los infinitos. Como aquí dice que x es mayor, pues los números mayores tendrían que ser todos los positivos, o sea, hasta más infinito. Aquí me sale un intervalo, entonces lo voy a escribir acá también. En este caso el intervalo sería un intervalo que va desde menos 1 hasta más infinito. Muy bien.
¿Dudas hasta el momento, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? No. Ok, perfecto. A ver si encuentro el infinito por aquí. Tum, tum, tum. Bueno, no está. Ok, perfecto. Ya tenemos el dominio de f. Ahora nos falta encontrar el dominio, pero de la otra función. En este caso, el de la función g. No de f, sino de g. ¿Cómo sería entonces? Lo mismo, vuelve y juega. En este caso, lo que esté dentro de la raíz también tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, aquí vamos a tener que x menos 4 tiene que ser mayor o igual que 0. O sea que x tiene que ser mayor o igual que ¿quién? Que 4. Muy bien, excelente. Pasando el 4 que está negativo al otro lado de la igualdad, pues me va a quedar simplemente positivo. Y los valores mayores que 4, pues entonces eso me generaría un intervalo que va desde 4. Desde 4 hasta infinito. Bien, desde 4 hasta más infinito. Muy bien. Entonces aquí tenemos ya dos intervalos. Pero, ojo, aquí estoy encontrando el dominio de f y el dominio de g. Pero dice muy claramente que el dominio de la función resultante, bien sea el de la suma, bien sea el de la resta, bien sea el de la multiplicación o el del cociente, en cualquiera de los cuatro casos, ese dominio de esa función resultante va a ser, perdón, va a ser los elementos que tengan en común, o sea, la intersección. Entonces, para hacer eso, vamos a venir para acá, vamos a pintar unas recticas. Aquí tenemos entonces, y vamos a ubicar allí los valores importantes, que serían el menos 1, que sería entonces el 4, y a partir de allí, entonces, vamos a mirar cómo sería entonces el intervalo solución. Por aquí estaría el 0, más o menos. Entonces, para el primer intervalo, que lo voy a hacer con rosadito, para este primer intervalo, dice que va desde menos 1 hasta más infinito. O sea, arrancando desde el 1 negativo, incluyéndolo, por eso pinto la bolita, y va hacia más infinito. Este sería el intervalo solución de menos 1 a más infinito. Es decir, este. Que vamos a poner aquí. Bien. El siguiente intervalo, que lo voy a pintar de azulito, va desde 4, que lo incluye, o sea, pintamos la bolita, y va hacia más infinito. Este sería el intervalo que corresponde al que va desde 4 hasta más infinito. Es decir, este que tenemos aquí. Ahora, si nosotros vamos a tratar de encontrar la intersección, recuerde que la intersección son los elementos en común. En este caso, pues los elementos en común serían todos estos de aquí. Entonces, ¿cómo nos quedaría esa intersección? Y me dice cómo quedaría el intervalo de De intersección. 4 hasta más infinito. Muy bien. La intersección entre ellos dos, entonces sería un intervalo que va desde 4, incluyendo o sin incluir el 4. Incluyendo. Muy bien, incluyendo el 4 hasta más infinito. Esa sería la intersección entonces. Esa intersección entonces viene siendo el dominio de esas cuatro funciones resultantes. Pero voy a hacer una salvedad. Para el caso del cociente, habíamos dicho que el denominador, o sea, g de x, no podía ser 0. Y entonces si usted mira la función g de x, que es esta que tenemos aquí en el denominador, se va a hacer 0 justamente cuando x valga 4. O sea que para esta función en particular, x no puede valer 4.
O sea que el dominio para la función del cociente, que es la que tenemos aquí arribita, este dominio de esta función que tenemos como cociente, va a ser esta misma, igualitica, esta misma, pero en ella, ahí sí, no podemos incluir el 4. El dominio de esta función serían también desde 4 hasta más infinito, pero sin incluir el 4. Entonces aquí iría con paréntesis. Todos los demás, todos los demás irían con corchetico aquí. Bueno, no me deja hacer el cambio este muchacho. Vamos, escribámoslo todo desde 4 hasta más infinito. Muy bien. Todos los demás sí se pueden incluir el 4. Este tendría este dominio, lo mismo el producto y lo mismo la resta. El cociente es el único que no puede incluir el 4. ¿Dudas? ¿Preguntas? Claro, Ninguna. entonces siempre van a tener el mismo dominio, la suma, la resta y la multiplicación, ¿o no? Sí, sí, sí. Siempre van a tener el mismo dominio. Inclusive podemos hablar de que tienen el mismo dominio, incluyendo también el cociente, pero excluyendo algunos de los términos de los extremos. Habría que fijarse muy bien cuál es el que hay que excluir. Pero básicamente mire que estamos trabajando con los mismos intervalos. ¿Listo? Así, listo. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Vamos con la, perdón, composición de funciones. ¿Qué es componer una función? Entonces vamos a hacer la definición aquí breve. Dadas dos funciones, f y g. Sebas, una pregunta. ¿Usted nos podría pasar ese documento? Claro que sí, siempre se los paso. Muchas gracias. De nadita. La función compuesta denotada por, y aquí voy a utilizar entonces esto. F, y esto lleva un, oh my goodness, aquí no va a estar esto. Bueno, sí, aquí. Debe ser este. Ahí está. F compuesto G. Este circulito quiere decir que va a ser una composición de funciones. No es un producto. Es una composición. Si fuese un producto, hubiese puesto un puntico. Como este. Ay, perdón. Mira la diferencia. Me voy a acercar para que lo vean. Este es un puntico de producto. Este es un puntico de composición de funciones. Entonces, F compuesto G, que así es como lo estamos llamando, continúa acá, está definida por, y entonces vamos a hacer la definición. F compuesto G, así como lo tenemos aquí, va a ser igual. Va a ser igual a F evaluado en G de X. Básicamente es, digámoslo de manera un poquito intransigente, como meter una función dentro de otra, más o menos. Así viene O sea siendo. que, ¿cómo así se hace? Entonces, la función de f, vamos a coger la función de g y le vamos a reemplazar donde está x. Más o menos por ahí va la cosa, sí señorita. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a coger, por ejemplo, una función f de x que va a ser igual a x al cuadrado, así sencillita. Y vamos a coger otra función g de x que va a ser, bueno, qué sé yo, 2x menos 4. Así. Cambiemos este 2 por un 3. Bien. Dos funciones cualesquiera. Entonces, vamos a hacer la composición de esas dos funciones. Vamos a hacer f compuesto g.
¿Quién sería f compuesto g de x? Entonces, teniendo como referencia esto que dijimos aquí, que si yo tengo f compuesto g, sería entonces coger la función f y meter dentro de ella la función g de x. Bien, entonces vamos a hacer esto. ¿Quién es la función f? Sería x X a la 2. cuadrado. Muy bien. Entonces aquí vamos a empezar a señalar. Esta es f. Esta de aquí. Pero dentro de esa función vamos a meter esta otra. Es decir, que esta g de x la vamos a meter aquí, donde está f. Eso nos vendría quedando más o menos de la siguiente manera. F de g de x va a ser igual. Lo voy a escribir de la siguiente manera. X al cuadrado. Esta es f, solita. Pero dentro de f, o sea, dentro de esta x, vamos a meter todo lo que es g. Esa x que teníamos aquí, esta que estoy subrayando, esta de aquí, esta x que tenemos aquí, que era de f, la vamos a cambiar por todos los elementos de g. O sea, nos quedaría como 3x menos 4. Así, tal cual. Esta sería una composición de funciones. Observe que, en este caso, aquí hemos metido a g de x. Esto era g de x. Y si usted observa bien, ahí le quedó g de x, que es esto que tenemos aquí dentro, elevado al cuadrado, que es justamente la función f de x. No sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, supongo que no. Entonces la pregunta mía es la siguiente. ¿Será que, perdón, con esto no, con este, ¿será que f de g de x, f de g de x es lo mismo que g de f de x? ¿Serán lo mismo? No, No, ¿Por qué no? pues porque es diferente, porque la función f y la función g son diferentes. Bien, son diferentes, es decir, no podemos decir que sean iguales. Entonces aquí no podemos decir que sean iguales y voy a mostrar el por qué con estas mismas dos funciones. Nosotros ya encontramos f compuesto g. Vamos a tratar de hacer g compuesto f, o sea, g de f de x. Vamos a poner primero a g de x. G de x, si mal usted no lo recuerda, es 3x menos 4. Y f de x era x al cuadrado. En este caso, a quien vamos a hacerle la compuesta es a g y la vamos a componer con f. Es decir, que en esta x que tenemos aquí, vamos a meter a f de x. Allá. ¿Y quién es f de x? X cuadrado. Entonces, g de f de x, o sea, g compuesto f, va a ser igual a 3x, pero esta x que acabo de poner aquí, la vamos a cambiar por los elementos de f de x, es decir, x al cuadrado, menos 4. Observe que si bien esta función, que es f compuesto g, quedó muy parecida con g compuesto f, no quedaron exactamente iguales.
sea que podemos decir que la composición de funciones no es conmutativo. ¿Estamos claros? Sí. Bien, perfecto. Entonces, teniendo eso claro, voy a poner lo siguiente. Suponga que usted tiene la siguiente función, la voy a llamar h de x, igual 2x más 1 sobre x a la 2 más 4. Muy bien. Esto es una función. Podríamos definir a h de x como una función compuesta. Como una composición de funciones. Es decir, algo por este estilo. Podríamos decir que h de x es igual al cociente. ¿Por qué al cociente? Porque observe que aquí tenemos una fracción. Entonces podemos decir que h de x es el cociente de dos funciones, de f de x sobre e de x, donde habría entonces que definir quién es f de x. En este caso, ¿quién sería f de x? 2x más 1. Muy bien, entonces y entonces tendríamos que entrar a definir f de x igual a 2x más 1, muy bien Ana Sofía, pero entonces también habría que definir quién es g de x. ¿Quién es g de X a x? la, X a la 2 más 4. X a la 2 más 4. Muy bien, x a la 2 más 4. Excelente. Muy bien. Entonces mire yo cómo puedo coger una función, que en este caso era una función de cocientes, e irla desglosando entre cierta cantidad de funciones distintas. Ahora, si quisiera, yo podría seguir. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora, si tengo la función x igual, vamos a hacerlo aquí con raíz de x a la 2 menos 1. Y lo quiero hacer en forma de composición de funciones, pues entonces podemos definir una función que sea f de x igual a la raíz de x. Se me perdió aquí, raíz de x. Ya tengo la primera. ¿Quién me dice cuál sería la segunda función, la que hace falta? Ya tengo la parte de la raíz. Hay una parte que hace falta. X menos 1, ok. Por ahí X a la cerquita. 2 menos 1. X a la 2 menos 1. Esa sería la parte que hace falta. Esa sería la g de x igual x a la 2 menos 1. Y ahí, si yo hago la composición de este par de funciones, perdón, voy a mover esto un poquito para acá. Si yo hago la composición de funciones, es decir, si yo digo que p de x es igual a f compuesto g de x, pues entonces eso sería básicamente coger a la función f y meterle ahí dentro, o sea, coger esta función g y metérsela aquí adentro a este señor. Ahí hice una composición de funciones. Y ahí es donde me sale la función que teníamos desde el principio, que era la raíz de x a la 2 menos 1. Bien, lo prometido es deuda. Ahorita les comparto el documento generado. Antes de que nos vayamos, quiero mostrarles lo siguiente.
en la plataforma de Norma, chicos, ahí tienen una actividad que va a ser evaluativa, es decir, va a hacer un examen, para ser sinceros. Va a ser un examen donde estoy evaluando todo el tema de funciones que ya vimos. Como es un examen, solamente van a tener una oportunidad para que entonces lo hagan a conciencia y no lo vayan a hacer a las carreras o a la ligera. Entonces, tienen aquí, es esta, la evaluación prueba saber unidad 1. Esta es en la que tienen solo una oportunidad. Las otras dos, que es la actividad de funciones definidas a trozos que no lo habíamos hecho, y de funciones exponenciales, que también venía pendientes de la semana pasada. Estas dos sí tienen 3 oportunidades, pero la evaluación prueba saber unidad 1 solo tienen una oportunidad, para que entonces lo hagan con toda la calma y con todo el juicio. ¿Listo? ¿Dudas? Ninguna, caballero. Maravilloso. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber asistido. Luego. Recuerden que resuelvo dudas por chat, de que no sean del examen. Gracias a ti, Sebas. Ah, no, entonces ¿para qué, Sebas? ¿Cómo que para qué? Para que aprendan. Bueno, chicos, feliz tarde. Los quiero Ya. mucho. Besitos. Chao, Sebas. Chao, chao.